Buenas noches, mi nombre es Nicole Graterol, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua en la Facultad de Derecho. En nuestro curso de Historia y Evolución del Derecho le vamos a exponer sobre la tutela, la propiedad y la posesión en el derecho civil romano. Vamos a hacer una pequeña comparación con el derecho civil venezolano. ¿Qué es la tutela? La tutela es la autoridad concedida por el derecho civil romano para cuidar de una persona que no se encuentre capacitada para hacerlo. Bajo esta condición se encontraban los sui juris, menores de edad de uno u otro sexo. Las clases de tutela. La dativa. Cuando no existía tutor ni legítimo ni testamentario, el magistrado designaba un tutor. La legítima. Cuando no había probabilidad de algún tutor designado, era el agnado más próximo, el que ejercía la tutoría. Y la testamentaria, cuando el padre en su testamento declaraba a sus hijos impúberes y designaba a un tutor. Las acciones de la tutela. El crimen suspecti tutoris es cuando el tutor era removido por fraude o por culpa grave de la administración de los bienes del pupilo. La rationibus distraendi. Se le daba fin a la tutela y se pedía la restitución de valores del pupilo que el tutor hubiese empleado mal. En la época republicana surgieron tres clases de tutela. La acción tutelae, que era una sanción de carácter infamante, se le daba fin a la tutela y se le exigía al tutor la reparación de los daños que éste le hubiese ocasionado al patrimonio del pupilo. La utilis tutelae. Cuando el tutor era inactivo, se le exigía la responsabilidad de la administración de los bienes del pupilo en tal caso de que éste no hubiese tenido la misma diligencia que con su patrimonio. Y la actio tutelae contraria. Cuando se le daba fin a la tutela, el tutor le exigía resarcir los desembolsos al pupilo que se habían hecho durante la tutela. La curatela permite asistir y administrar a personas que por una causa no están incapacitados para administrar sus bienes. A estas personas se les designaba un curador. Las personas que se les asignaba un curador son las siguientes: los púberes y sui juris afectados por locura, los interdictos por prodigalidad, los sordos, mudos, mentecacti, enfermos de gravedad y los menores de 25 años, excepcionalmente los pupilos. Habían dos clases de curatela. La legítima, que era por el agnado más próximo, o la honoraria, que era designada por el magistrado. La clasificación de las curatelas eran las siguientes. Curatela de pupilos. Cuando el pupilo tenía un tutor, se le podía asignar un curador en ciertos casos. Cuando el tutor se excusa temporalmente de sus obligaciones, cuando el tutor se excusa ante el juez, pero ésta rechaza su petición, éste puede apelar ante el magistrado. En ese proceso se le designa un curador. Cuando el tutor es incapaz o cuando hay un proceso entre el pupilo y el curador. Las curatelas especiales. Al impúber se le asignaba un curador pretoris cuando había un proceso entre el tutor y el pupilo. La curatela de la lienis juris, cuando tenía bienes adventicios cuya administración le había sido quitada al padre. La curatela de bienes cautivos, herencia yacente o un deudor insolvente. Y la curatela por el magistrado, que es llamado a sucesión. La curatela y la tutela en el derecho civil venezolano. Estas instituciones son acogidas para suplir las necesidades de los menores de edad, lo cual no tienen patria potestad, o los declarados incapaces. El tutor
es responsable de educar integralmente al menor, administrar sus bienes y acompañarlo en todos sus actos. La curatela en el derecho civil venezolano se clasifica por su gravedad y no por su naturaleza intrínseca. Los sordos y los mudos, al igual que en el derecho civil venezolano, son personas declaradas incapaces y el curador solamente acompaña a la persona en todos sus actos, mas no administra los bienes del mismo. La propiedad en el derecho romano es la facultad que le corresponde a una persona llamada propietaria de obtener toda la utilidad jurídica que una cosa le pueda proporcionar. Las características de la propiedad es absoluto, exclusiva y perpetua. Las limitaciones de la propiedad en el derecho romano público. No se podían enterrar cadáveres en fincas urbanas. Las fincas que colidan con ríos debían soportar las maniobras de navegación. Se debía ceder paso a un sepulcro. Se podía expropiar la propiedad por utilidad pública y limitaban las características de las construcciones. En el derecho privado, las personas podían recoger frutos de plantas propias en fundos ajenos. Se debía dar paso a fundos incomunicados. No se podía alterar con obras el fluir de las aguas y se le podía exigir al vecino el cortar de las ramas de los árboles. La evolución de la propiedad. En el derecho romano, la propiedad era quiritaria. Esta es amparada por el derecho civil. Luego surgió, en contraposición de la propiedad quiritaria, la propiedad bonitaria, que era sancionada y reconocida por el derecho pretoriano. En la era republicana surgió la titularidad de la propiedad, donde la propiedad era individual y solamente podía pertenecer al pater familiae. Pero en la ley de las 12 tablas se declaró el poder sobre las personas libres, los esclavos y la cosa, definiéndose por primera vez el concepto de propiedad. Luego, en una época, el propietario quiritario le otorgaba la propiedad a un tercero, quedando este solo como propietario bonitario, y el vendedor obtenía todavía la titularidad de la propiedad, y el propietario bonitario solo la podía obtener por medio de usucapio, que eran procesos más engorrosos y pasaba mucho tiempo para él poder obtener toda la utilidad jurídica de esta propiedad que ya estaba comprando. Y en defensa de este poseedor, el pretor lanzó la acción publiciana, que permitía recuperar la propiedad siendo propietario bonitario y no quiritario, la excesión de dolo y la excesión de cosa vendida y entregada. La propiedad en el derecho civil venezolano es el derecho de usar, gozar y disponer de una cosa con limitaciones inherentes al derecho. La posesión. En el derecho civil romano son hechos jurídicos los cuales obtienen consecuencias jurídicas, que consisten en que la persona tenga la tenencia de una cosa corporal como señor y dueño. Para poder configurar esta posesión se necesitan 3 elementos, los cuales son el corpus, el animus dominus y el animus generico, lo cual la identifica como el usucapio, que es la posesión jurídica y civil. La naturaleza jurídica de la posesión no es un derecho, es un hecho que obtiene consecuencias jurídicas cuando está protegido. Las clases de posesión: la natural es la detentación, la civil cuando se adquiere la propiedad, la justa es cuando el poseedor obtiene la posesión legítimamente,
Y la injusta es cuando el poseedor lesiona al antiguo poseedor. Buena fe, cuando el poseedor tiene conciencia que es legítimo dueño de la cosa. Y mala fe, cuando el poseedor tiene conciencia de que no es dueño de la cosa. La tenencia es tener la cosa materialmente sin ánimos de ser dueño. La posesión en el derecho civil venezolano es la tenencia o el goce de un derecho que obtenemos por nosotros mismos o por otra persona quien tiene la detención de la cosa o ejerce el derecho en su nombre. Para que pueda ser legítima la posesión, debe ser continua, pacífica, pública y no equívoca. Y debe obtener la cosa como suya propia. Su naturaleza jurídica combina el hecho con el derecho. Gracias.